La película de Five Nights at Freddy's 2 es una adaptación que toma como base principal a la historia vista en la primera película, pero basándose principalmente en los animatrónicos, referencias y ambientación del segundo juego de la franquicia, proponiendo un nuevo antagonista sucesor de William Afton como un personaje que de alguna u otra manera continuará el legado de su papá, Michael Afton, interpretado por el actor Freddie Carter. Lo curioso de todo esto es que aunque en la primera película tuvimos la revelación de que Vanessa fue prácticamente una víctima de los maltratos y el abuso de su papá, para la segunda se nos deja claro que Michael, en lugar de sentir el mismo resentimiento y odio hacia él, una visión diametralmente diferente de la que vimos de Michael para la saga de videojuegos. Es por eso que en el video de hoy quiero explicarte por qué Michael Afton es malo en las películas de Five Nights at Freddy's y cuál es ese detalle oculto pero importante y que casi nadie notó dentro de esta adaptación de la película, que podría explicar el por qué esta versión de Michael es tan diferente a la de los juegos. Sin nada más que decir que recordarte que todo este mes estaré subiendo videos sobre la película de FNAF 2, así que si quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al canal, activando notificaciones y dejando un comentario bonito. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Todos los que vimos la película de Five Nights at Freddy's 2, al menos los que no se spoilearon gracias a las filtraciones, nos enteramos que Michael Afton sería un personaje que aparecería en esta adaptación como el guardia nocturno encargado de cuidar la pizzería original de Freddy Fazbear's Pizza y el culpable de liberar a Charlotte de su letargo gracias a la caja musical. Y este pequeño pero importantísimo detalle confundió muchísimo a muchas personas, ya que en la primera película ya teníamos a un Michael que también fue guardia nocturno de un local de Freddy, ya que en los videojuegos, al menos hasta donde tenemos entendido, Michael Afton y Mike Schmidt no son personajes distintos, sino que se tratan del mismo personaje, solo que con nombres diferentes. Mike Schmidt fue el apodo que se colocó Michael Afton para pasar desapercibido y así ser aceptado como guardia nocturno de la pizzería del primer juego, mientras que en la película, en lugar de ser la misma persona, simplemente se trata de dos personajes completamente distintos, criados en familias diferentes, pero que por alguna razón están vinculados bajo la misma historia. Esto es bastante curioso, ya que originalmente la gran mayoría de fans entendieron que si bien la cronología de películas no es canon y tiene su propia continuidad, Scott lo que había hecho era alterar el cómo las familias estaban distribuidas para darle cierta variedad a las películas y que directamente no se sintieran como un copy-paste de los juegos. William en este caso sería el padre que tendría una sola hija, mientras que la familia de Michael sería la familia que tendría 3 hijos, algo que en los videojuegos no era así, ya que era William quien tenía 3 hijos, mientras que Henry era el que tenía nada más una hija única. Y la teoría tenía cierto sentido hasta aquel entonces, ya que la hermana menor de Mike, Abby, era un anagrama de Baby, el mismo animatrónico donde está poseída la hija menor de William. Esto hizo que muchos sospecharan que el papá de Mike Schmidt se llamaba Henry, cosa que al final no resultó ser cierta de ningún modo, ya que Henry para la segunda película sí que aparece en realidad, y toda la teoría, al menos en parte, se había derrumbado por completo con la introducción de un nuevo Michael a la escena, siendo esta una versión alternativa de Michael Afton bastante parecida a la de los juegos, pero con un ligero toque retorcido que lo convierte no en un antagonista, sino en el villano de la película. Este cambio en la narrativa sorprendió a la mayoría, pues no solo la teoría de que las familias estaban mezcladas se cayó, sino que añadió un personaje nuevo nunca antes visto, pero que los fans de FNAF ya conocíamos bastante bien por ser un personaje bastante admirado y querido por gran parte del fandom. Fue gracias a él que de cierto modo los animatrónicos pudieron liberarse, y pese a los pocos detalles que conocemos de su historia, nosotros mismos vimos su camino de redención durante los juegos, pasando de ser el hermano molesto a convertirse en casi un héroe gracias al final de FNAF 6. Es por eso que este cambio tan radical de hacer lo bueno a malo sorprendió a muchos.
Pero ¿por qué este Michael es malvado? Para responder eso tenemos que entender cómo funciona la dinámica para los hijos de William. En la cronología de películas no existe Elizabeth Afton, al menos hasta donde entendemos. Sin embargo, sí existe una hija mayor, siendo esta Vanessa Shelley Afton, la oficial policía. Y digo hermana mayor ya que en una imagen dentro de la película podemos ver una fotografía de ella junto con William y quien parece ser Michael. Por otra parte, Michael, en lugar de ser el hermano mayor como sí sucede en los videojuegos, en este caso es el hermano menor. Y lo más llamativo de todo esto es que a diferencia de Vanessa, quien no quiere seguir los pasos de su papá y desea de cierto modo avanzar como persona, incluso tratando de ser policía para redimir ese supuesto propósito que quería implantarle William, Michael por otra parte abraza por completo ese sentimiento. Y este detalle o dinámica que posee es totalmente la inversa a la que vemos en los videojuegos, ya que en los juegos, tras haber sido desvivida accidentalmente por Circus Baby y luego de poseer al animatrónico, Elizabeth entiende claramente cuál es su propósito: ser el legado de su papá y continuar desviviendo personas sin importar el costo. No es casualidad, entonces, que en la película hayamos visto un pequeño cameo de Circus Baby. No fue colocada ahí solo porque sí, sino que su cameo nos estaría intentando explicar cuál fue su verdadero propósito, siendo el de continuar con el legado de su papá, tarea que ella rechaza. Michael, por otra parte, en los videojuegos se nos presenta como un salvador, alguien que decide ser diferente de su papá, y en cada juego parece estar resolviendo una y otra vez cada una de las cosas negativas que hizo William con tal de limpiar su pasado y resolver todo lo malo que él hizo. Mientras que en la película ya vimos que su deseo es el de continuar con lo que él comenzó, incluso si es algo que no le gusta. No es porque sea igual de psicópata que su padre, es porque el trauma lo llevó a canalizar ese sentimiento, creyendo que esa sería su única personalidad. Además, con la existencia de un Mike Schmidt como personaje principal de las películas, no tendría mucho sentido que hubiera un Mike Afton que hiciera exactamente lo mismo. La película de FNAF 2 necesitaba un antagonista que no fuera Charlotte, y el mejor candidato que tenían a la mano era Michael Afton. Es por eso que decidieron reescribirlo y de esta manera convertirlo en un antagonista, el Mike malo, por así decirlo. No obstante, hay un detalle que muchos parecen estar pasando por alto que podría explicar por qué este Michael es malo, y todo empieza gracias a FNAF 4. Como dijimos antes, la teoría más popular de las películas de Five Nights at Freddy's es que Scott Cawthon tomó la decisión de combinar las familias. Mientras que ahora es William quien poseía solo una hija, sería ahora la familia de Michael la más numerosa, siendo Mike obviamente un símil de Mike Afton en los juegos, Abby una símil de Elizabeth al igual que Vanessa, y Garrett quien podría ser un símil perfecto para Crying Child. Pero con la introducción de Michael Afton en las películas, nos queda ahora la duda: ¿dónde está Crying Child? En ninguna de las tomas, escenas o momentos de la película se menciona, y sería extraño y una coincidencia rara que para Five Nights at Freddy's 3 lo mencionen de la nada, siendo que no tendría nada que ver con la historia. Es por eso que con casi total seguridad no me cabe duda de que Crying Child no existe en la cronología de películas, e insisto, este no es un detalle menor. La no existencia de Crying Child es el detonante principal del por qué Michael es malvado, y es que al no haber ocurrido la mordida de 1983 y no haber sido víctima el hijo menor de William, Michael jamás entendería el daño que le hizo a su pequeño hermano. Al no haber sufrido por el desvivimiento de Crying Child, Michael jamás entendió el daño que cometió y por eso quiso continuar con el legado de su papá. Algo que en los juegos no sucede de esa manera, ya que es él quien quiere detenerlo a toda costa. Pero al no haber ocurrido jamás ese evento, esto explicaría el por qué Michael es diferente. El trauma de haber perdido a un familiar tan cercano por su propia culpa lo empujó a querer tratar de hacer el bien para redimirse por completo. Sin embargo, en la cronología de películas, al no haber pasado por lo mismo, simplemente siguió con su vida como si nada, adoptando los comportamientos de su papá y lentamente convirtiéndose en el sucesor fraudulento de un asesino. Uno pensaría que la no existencia de Crying Child sería un detalle menor sin importancia, pero fue gracias a este pequeño detalle que podríamos justificar el por qué Michael es malvado en la película de FNAF. Pero bueno, hasta acá mi video de hoy. ¿Creen que sea de verdad así? Me gustaría saber qué opinan ustedes abajo en los comentarios. Y sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.